Seguimos hoy, continuamos con las entrevistas electorales con motivo de las elecciones europeas del 9 de junio y recibimos a José María Figaredo. Bienvenido, lo primero. Muy bien, tenía apuntado, claro, usted es coordinador de Vox en Asturias, pero además va en la lista al Parlamento Europeo en el número 23. Así es. Bueno, háblenos de sus propuestas. Industria, por ejemplo, proponen derogar el Pacto Verde y la Agenda 2030. Industria sí, pero no verde. Industria verde, pero a su ritmo. El plan que viene determinado por el Pacto Verde Europeo, que por cierto fue aprobado con los votos a favor de Partido Popular y Partido Socialista, este Pacto Verde Europeo en realidad no es un impulso a la industria, es más bien todo lo contrario, es un plan de despidos masivo. Está causando daños estructurales en la industria española y también en el sector primario, en el agro. El ejemplo más claro lo tenemos aquí en Asturias. Aquí en Asturias estamos perdiendo industria cada día. Cada mes que pasa en Asturias queda menos. Arcelor, ahora Saint-Gobain, cada vez vemos como un poco menos de industria, menos trabajo, menos empleo en la industria. Sin ir más lejos, el verano pasado vimos todo el lío que hubo con Danone en Salas, que está muy relacionado, mezcla entre industria y sector primario. En definitiva, vemos cómo las consecuencias de este Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030, que al final imponen unas obligaciones, porque esto es importante que la gente lo entienda. A través de o a partir de estas normas se establecen una serie de obligaciones para la industria, entre ellas cuestiones de emisiones de CO2, tasas adicionales, gastos, dificultades burocráticas, obligaciones de reportar cada paso que se va dando dentro de la industria, y lo que sucede es que la industria en España, en Asturias y en general en Europa pierde rentabilidad. Cada vez es más difícil que la industria nacional sea viable económicamente. ¿Y qué hacen las grandes corporaciones? Básicamente deslocalizar el trabajo. Cada vez que cierra aquí un puesto de trabajo, abren 3 o 4 en India o en China, contaminando muchísimo más y, por supuesto, deslocalizando los salarios, que es la estrategia que Europa lleva imponiéndonos desde hace 20 años. El arancel europeo para la industria no es suficiente para poder competir, por ejemplo, contra esto que me dice usted de la deslocalización, India, China, etcétera. El arancel europeo, al final, ¿cómo decirlo? Es un grano de arena en el desierto. Piensen que el arancel europeo venía impuesto para el acero. Es una cuestión que lleva muchísimo tiempo. La idea es que al acero se le establecen unos precios de pago en frontera para ajustar esas emisiones de CO2. Se hace una estimación de cuánto CO2 se ha emitido para producir ese acero, se cobra en función de eso. Bueno, pues lo que hacen ahora los chinos es importar directamente, por ejemplo, las pilas de los aerogeneradores, las torres, importan directamente procesado cada uno de los anillos que conforman la pila, y eso ya no es acero, eso es un producto procesado y por lo tanto evaden el pago de ese arancel. Y así lleva sucediendo durante años. La siguiente prueba: Marruecos es a día de hoy el principal vendedor de tomates en la Unión Europea, cuando antes lo era España. Vemos cómo llegan productos que se han elaborado, se han producido, se han cultivado empleando desde fitosanitarios hasta herbicidas que aquí están prohibidos. A nuestros agricultores aquí se les prohíbe utilizar determinados productos y sin embargo estamos trayendo tomates, naranjas o fresas de fuera que sí los incorporan. Lo mismo con la carne, que incorpora unas cantidades de antibióticos que aquí jamás se permitirían. Y sin embargo los que vienen de fuera sí. En definitiva nos estamos enfrentando a una competencia desleal cuyo único objetivo, si ustedes lo piensan, ¿por qué están decidiendo esta normativa en Europa? Es porque quieren hundir nuestro sector, que es lo que está sucediendo. Europa quiere hundir nuestro sector. Necesariamente, si no nos explica. Nuestro sector industrial, nuestro sector alimentario, todos los sectores quieren hundir a España. No, estamos hablando del sector primario y del sector secundario y hablando en concreto del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030. Sí. Impone unas obligaciones para los de aquí que no se contemplan para los de fuera. Y el problema es que al final hacemos a los nuestros competir en desigualdad de condiciones. Y lleva a situaciones como lo que acabo de describir, que Marruecos sea el principal vendedor de tomates en Europa, cuando antes lo era España. Cuando la industria del tomate en Marruecos viene subvencionada por fondos de la Unión Europea. Lo mismo sucede con el olivo. Se está plantando en Marruecos con fondos europeos, se están plantando olivos para su cultivo en intensivo. En definitiva, es que no hay explicación. Y lo que necesitamos, que es la propuesta fundamental de Vox, es darle a las políticas europeas un giro de 180 grados. Porque hasta ahora, Europa gobernada por verdes, populares y socialistas en coalición,
han ido adoptando todas estas medidas que son realmente perjudiciales para España. Y lo que necesitamos es darle un giro de 180 grados, empezar a revocar poco a poco cada una de esas políticas y poner no las emisiones de CO2, no la industria verde, no, poner a los españoles en el centro de la política europea, redactar las normas con el objetivo de que a los españoles nos vaya mejor. Una Europa más dura, podríamos decir. No, ese es un adjetivo que no sabría muy bien cómo encajarlo. No. Una Europa que piense en los europeos, que piense en nuestro mercado interior, que piense en la industria, que piense en nuestro campo, que piense en nuestros agricultores, que piense en todos los trabajadores de la industria de Asturias que hasta hace muy pocos años tenían aquí un futuro próspero y que a día de hoy solo tienen incertidumbre y miseria. Mira, hablando de estos sectores, la PAC, ¿qué propuesta llevan ustedes para la PAC? Yo leyendo su programa decían, una PAC sin ideología. Vamos al ejemplo concreto porque ahí se ven muchísimo mejor las cosas. La PAC a día de hoy supone un importe elevado de la facturación de las explotaciones agrícolas en España. Y en la última reforma de la PAC se establece la obligatoriedad, relacionado por el Pacto Verde Europeo, se establece la obligatoriedad de poner terrenos en barbecho. Los chavales que están ahora estudiando para el ABAU lo tendrán fresco, típico de historia medieval. Fue un gran avance superar el barbecho, aprender la rotación de cultivos para superar el barbecho. Bueno, pues ahora la Comisión Europea ha impuesto el barbecho. Y lo que dicen es, oiga, agricultor español, si usted no quiere poner sus tierras en barbecho y quiere seguir explotándolas, perfecto, pero no recibirá los fondos de la PAC. Y esto es una cuestión ideológica. No busca la eficiencia del campo, no busca que a los agricultores les vaya mejor, no busca nuevas técnicas, desarrollo, innovación, no. Al contrario, está volviendo a métodos arcaicos, a métodos totalmente superados, por un motivo meramente ideológico. Y lo que hacen es, básicamente, amenazar con la cuestión económica a nuestro sector primario. Ese es un ejemplo concretísimo, pero hay otros tantos. La industria padece coacciones muy similares y al final esto lo que hace es lastrar nuestro sector productivo, que los de aquí cada vez vivan peor y que al final cierren. Pues, ¿qué es lo que sucederá? ¿Comparte usted esta sensación que yo tengo de un clima belicista que llega a veces desde Europa con algunas declaraciones de los políticos? Bueno, yo veo que el Partido Socialista en España está imponiendo un clima belicista. Y lo veo muy claro. Lo hemos visto en declaraciones, entre otros de Barbón, gritando no pasarán. El otro día estaban cantando la Internacional en Ferraz con el puño en alto, volviendo a eslóganes comunistas que creíamos que estaban superados. Bueno, pues está volviendo. Los insultos y los señalamientos a jueces, a periodistas, por supuesto a políticos de la oposición. Sin ir más lejos, la sede de Vox en Oviedo esta mañana ha amanecido con unas pintadas. Eso está sucediendo. Y eso quien lo está dirigiendo y teledirigiendo es el Partido Socialista, que está elevando el nivel de odio en la política a niveles, lo dicho, que pensábamos que estaban superados. Hábleme de las pintadas. ¿Cómo es esto de las pintadas esta mañana? Bueno, simplemente el cartel de Vox ha aparecido con unas pintadas puestas a rotulador, una falta que realmente no van a servir para echarnos atrás. No van a servir para que absolutamente nadie tema dar la cara por estas ideas. No van a servir absolutamente para nada porque en Vox ya hemos dicho muchas veces que estamos aquí por España y que tenemos una ideología que estamos dispuestos a asumir los insultos. Pero lo cierto es que esto demuestra que existe un clima que va dirigido a criticar, atacar y a que cualquier argumento vale contra el adversario político. Y en este caso el adversario político al que hay que hundir es a Vox. Lo mismo, estaba Barbón diciendo en sus mítines estos días que si la ultraderecha, que si el retroceso en derechos, que si machistas, que si racistas, xenófobos, cuando son todo mentiras. Todo son mentiras, son argumentos falaces que utilizan para, de alguna forma, hacer hervir ese ambiente del odio. No, pero mire, lo que pasa es que luego vemos también declaraciones de Santiago Abascal, más muros y menos moros, que no respetan a las mujeres. Dice, son declaraciones también... Claro, eso es que hay que escuchar todo el discurso. Es que eso está dicho en un contexto en el que acabamos de ver, sin ir más lejos, el otro día en Alemania, cómo dos integristas islámicos apuñalaron, entre otros, a un policía alemán. Y la reacción de los partidos del gobierno es criticar al partido político
al que iban a atacar esos integristas islámicos. Como vemos que en España todos los días se producen violaciones en manada, grupales. Vemos cómo los índices de criminalidad en algunas zonas de España crecen sin control, sin que las autoridades hagan nada, perjudicando a muchos españoles que normalmente son los que menos capacidad tienen para huir de esos ambientes. Barrios obreros que antes eran pacíficos, que antes eran zonas prósperas, a día de hoy son guetos de criminalidad. Y quienes padecen eso no son los políticos de turno, no. Esos son los españoles más humildes. Entonces, frente a eso, es fundamental poner ese debate en la palestra. Y si quien lo quiera negar, lo que está haciendo realmente es ocultar una cara de la situación a la que nos han llevado o a la que han llevado a España. Pero fíjese, usted lo hace de una manera en la que sí se abre el debate sobre la inseguridad y demás, pero sin estigmatizar, que es lo que hace su líder. Usted no me ha dicho ni moros, no me ha dicho ni muros, tampoco. No estoy de acuerdo en, ni estigmatizar ni no estigmatizar. Todo el mundo sabe cuál es la verdad. Y es que ese es el problema, que estamos intentando ocultarles a los españoles la verdad. Sabemos que hay una inmigración masiva que no pretende integrarse, ilegal, y que lo único que produce es focos de pobreza, focos de desarraigo. Lo único no será. En grandísima medida. Porque todos sabemos que la inmigración ordenada que viene a integrarse, que viene a trabajar en España, no hay problema con eso. Lo que hay que poner encima de la mesa es esa inmigración ilegal, que es, que se debe a una cultura totalmente opuesta y diametralmente contraria a la cultura europea, que no consideran a las mujeres como iguales, que están a favor de los matrimonios forzosos, que están a favor de... de hecho vemos cómo empieza a aparecer en España delitos de mutilación genital femenina, algo que nunca jamás había existido. Y eso se debe a algo. Y si ponemos ese algo encima de la palestra, nos señalan, no, estigmatizas, no. Sacamos un problema real que viven muchos españoles o con el que conviven muchos españoles que normalmente son de las clases más humildes a los que los políticos de los últimos 20 años han traicionado completamente. ¿Usted levantaría un muro en la frontera sur de España? Bueno, desde luego, lo que hay que hacer es impedir que continúe el flujo ilegal de esa inmigración masiva y que no pretende integrarse. Si cualquiera de los que nos escuchan tiene abuelos que fueron en su época a Suiza, ya saben que muchos españoles tuvieron que emigrar en una época de la historia. Esos españoles iban con un contrato de trabajo, se iban a trabajar, se iban integrados, se iban con todos sus papeles en regla. Eso es lo que tenemos que conseguir. Quien va a Canadá, a día de hoy, un país receptor de inmigrantes, tiene que pagar de su bolsillo todos los documentos médicos para avalar que está en situación de poder acceder al país, el estado de salud, con los papeles, con el contrato de trabajo. Esa es la cuestión. Y esa inmigración es fantástica porque es la inmigración que viene a trabajar, a integrarse, a formar parte de los engranajes del país. Y por eso tenemos que poner el foco en el problema real, que es esa inmigración masiva, que no pretende integrarse y que lo único que genera pues son dificultades. ¿Dónde estaría el límite de Vox en los pactos en Europa? ¿Se ven ustedes pactando con Le Pen, con Meloni? El límite de los pactos está en el bienestar de los españoles y de los europeos. Pero usted sabe por qué se lo pregunto. ¿Usted sabe por qué se lo pregunto? No, ¿por qué? Pues se lo pregunto porque Le Pen es extrema derecha y los españoles quieren saber si ustedes están dispuestos a ir de la mano con gente así. Cada país tiene sus problemas. Entonces, Francia tiene un problema muy concreto, que viene, por cierto, derivado precisamente de esa inmigración que nunca pretendió integrarse. Francia tiene ahora mismo capas de su población que ni hablan francés, ni se identifican con Francia, ni respetan las instituciones francesas más básicas, que no respetan la igualdad entre las personas, que quieren imponer la Sharia en aquellos barrios y de hecho la imponen en aquellos barrios o ciudades en las que gobiernan. Ese es el problema de Francia. Entonces Francia adopta unas posturas muy concretas respecto a esto. Nosotros tenemos nuestros problemas y nuestro foco está en cómo se está disolviendo la industria en España por las políticas europeas, cómo el campo cada día tiene menos futuro. Y aquí lo vemos. Cada vez que hablamos con los agricultores, dicen, aquí no hay relevo. ¿Cómo vas a engañarnos? Decía este fin de semana, hablando con un pescador, decía, ¿cómo voy a engañar yo a mi hijo para que se ponga a trabajar aquí en el barco si cada día nos ponen más dificultades? Desde las cuotas, el libro electrónico, todas las multas que pagamos cada vez que salimos a faenar hay multas.
es que en esa situación España no puede sobrevivir. Y ese es el foco de Vox, los problemas de los españoles. Y si todos los partidos que han estado representados en Europa y que han estado gobernando Europa, porque no nos olvidemos, Europa está gobernada por el Partido Popular. Von der Leyen estuvo aquí haciendo campaña con Feijóo el otro día. Si esos políticos hubiesen estado más centrados en el bienestar de los españoles, otro gallo cantaría. Bueno, no tenemos tiempo para más. José María Figaredo, que viene como representante de la lista europea de Vox en las elecciones europeas, pero también como coordinador de Vox en Asturias. Gracias por venir aquí a hablarnos de su programa. Suerte en lo que queda de campaña. Mil gracias.